Bienvenidos a un nuevo video, edición Copa Pasión o Love Cup, su nombre en inglés. En esta ocasión les traigo un equipo recomendación de Sawyer. Para los que no lo conocen, gran jugador de Costa Rica y ex compañero también en Rigurosos Gaming. Vamos a probar este equipo de la Love Cup, de la Copa Pasión, que consiste en Alomomola en el lead. Ya van a ver por qué es un poke muy útil en este meta, con un bulk que le permite aguantar muchos ataques sin tener que utilizar escudos en muchas ocasiones, y también con eso ganar match neutrales, pero sobre todo counterear a Charizard. Por otro lado tenemos a Medicham, Pokémon excelente en cualquier meta donde sea utilizable, y para cerrar Wormadam basura. Vamos con los combates. En esta primera ocasión, y no es coincidencia, empezamos versus el mismísimo Sawyer, el creador del equipo. Aquí, en el conteo de la cuenta regresiva, tuve pocos segundos para pensar cómo contrarrestar esta estrategia, que al final es el mismo equipo. Yo sabía que era Mirror, él también sabía que era Mirror, porque hacía un solo par de minutos que él me había dado la recomendación de este equipo. Entonces pensé rápidamente cuál es el Pokémon que tiene el mayor potencial para barrer. Medicham. Si lo lanzo primero, el oponente no puede responder con el Medicham en desventaja de energía. Se ve obligado así a lanzar su Wormadam, y aquí es cuando el Medicham con puño incremento comienza a escalar en daño. Cada vez los contraataques pegan más, incluso pueden ver que siendo resistidos en el Medicham oponente, el daño va escalando considerablemente. Y obligamos así a Sawyer a utilizar sus escudos, porque de lo contrario un psíquico con la cantidad de busteos de ataque habría sido catastrófico. No es necesario baitear en este escenario, solamente vamos por un nuevo psíquico, y antes de que nos farmeen de vuelta vamos con el Wormadam. De esta forma forzamos al oponente a que o nos lance un puño incremento o nos lance un psíquico que va a ser resistido por el tipo acero de Wormadam. Y así Sawyer cambia a su Alomomola. Nosotros tenemos aquí al Wormadam con un zumbido. El oponente ya no tiene escudos, nosotros tenemos uno todavía. Y el daño de confusión, el daño de cascadas, como pueden ver, va pegando bastante parejo. Los Pokémon ambos tienen un bulk considerable, sus stats defensivos son muy buenos. Y Sawyer lanza aquí una hidrobomba, que siendo daño neutral y además un ataque cargado que pide mucha energía, va a debilitar de sobra al Wormadam. Pero recordemos, rescatamos al Medicham, tiene un poco de energía, todavía tiene vida suficiente para lanzar este ataque antes de morir, y así entra nuestro Alomomola a farmear el del oponente. Las cascadas resistidas en un Pokémon tan tanque como Alomomola no bajan mucho de daño, y eso me permite sacar un margen de energía considerable. Fueron, si no me equivoco, 3 rápidos que pudimos sacar. Y acá nos estamos recién familiarizando con los daños de este equipo. Yo veo que puede ser que el psíquico no debilite todavía, por lo tanto prefiero no arriesgar. Yo sé que alcanzo a llegar, por lo tanto rematamos así con hidrobomba. Curioso que el primer combate del set fue contra el creador del equipo, y para que vean que además esto no fue arreglado, salió, popeó ahí la notificación de combate ganado en GBL. Vamos con el combate número 2. Lead Charizard al frente, el mejor lead para este equipo, porque Medicham es débil a ataque ala y Wormadam es doble débil a los ataques tipo fuego, por lo que respondemos con Medicham a este Lickitung. Tenemos puño incremento por un lado, además sabemos que Wormadam, pese a resistir los cargados de Lickitung, no gana consistentemente ese match. Aunque uno no lo crea, Lickitung gana la mayoría de los escenarios a Wormadam en igualdad de condiciones, por lo que prefiero invertir un escudo y así asegurar la ventaja de cambio. Sé además que, a menos que este Charizard esté dispuesto el oponente esté dispuesto a dejar morir su Charizard, voy a recuperar el escudo, como pueden ver ahí. Y ahora tenemos igualdad de condiciones. Entra el Medicham oponente, respondemos con el Wormadam, y aquí este es un problema. ¿Por qué? Medicham
tiene puño incremento. La mayoría de las veces en este meta se va a jugar con puño incremento. Y eso le permite que cuando contraataque sea daño neutral, tú puedes simplemente ir directo por los Power Up Punch. No es necesario baitear, vas haciendo escalar tu daño y así tus contraataques van a ir pegando cada vez más. Y vean lo rápido que el Wormadam ya está casi debilitado, no alcanza a llegar un segundo cargado, lo que es catastrófico porque ahora el daño de este Medicham va a quitarme mucha vida a Alomomola. Además, en esta situación es bastante complicado decidir porque yo sabía que él iba a poder llegar a el puño incremento más el psíquico. Entonces, si me hubiese baiteado al comienzo, el siguiente psíquico me hubiese one-shoteado, hubiese eliminado a la Alomomola. Y así, si bien preservamos un escudo, no es suficiente. Este Charizard nos va a bajar solo a ataque ala. Y nos dieron vuelta el que teóricamente era el mejor lead posible. Vamos nuevamente con lead fuego al frente, esta vez Talonflame, que era el Pokémon tipo fuego más frecuente que uno podía encontrarse en la edición anterior de la Love Cup, de la Copa Pasión. Y nos responde el oponente haciendo cambio a Slowbro, pero ojo con el ataque rápido que es Pistola de Agua. Eso me hizo dudar inicialmente porque él va a resistir los Confusión de Wormadam, pero yo no resisto ya sus ataques rápidos como si tuviera confusión. Ahora pegan daño neutral. Y además, Pistola de Agua es un ataque que no genera mucha energía, pero tiene un daño que es bastante consistente. Entonces, esto me deja en una situación complicada. Acá decido baitear, porque por lo que yo estoy anticipando, el oponente desea conservar la ventaja de cambio. Pero antes de quemar un segundo escudo, el oponente nos ataja este zumbido doble resistido con su Talonflame y con un calcinación termina por eliminar al Wormadam. Entramos con Alomomola, obviamente golpeamos 3 cascadas antes de lanzar este psíquico y así maximizar el uso de los turnos. Y dado que esto sí o sí va a ser un pájaro osado, decido escudarlo, preservar así la vida de Alomomola. Veamos con qué entra el oponente y es un Scrafty. Recordemos que el rival hizo un switch, yo no, en este último momento cuando él rescató, atajó el zumbido. Nosotros dejamos morir al Wormadam, o sea, murió de un calcinación, por lo tanto el rival todavía no tiene la chance de hacer cambio. Está atrapado aquí en este match. Yo aprovecho eso para ir busteando al Medicham y así hacer más daño con los contraataques, con los puño incremento. Vamos por un nuevo ataque que va a dejar casi debilitado. Por lo mismo el rival escuda. Y acá debo decidir si vale la pena utilizar este escudo para este juego sucio. Ya hubiese debilitado y yo digo sí, vale la pena, porque así fuerzo a que este Slowbro nos tenga que lanzar el psíquico que se había llevado. Y eso así nos permite pegar un par de cascadas y así lanzar este psíquico que va a ser el que va a debilitar a este Slowbro y darnos la victoria. La clave del equipo es, si es que hay un fuego al frente, poder eliminarlo con Alomomola, y si no hay un fuego al frente, quedarse en un match neutral buscando la ventaja de escudos o la ventaja de energía. Este es un match que en igualdad de condiciones es bastante parejo. Ariados va a ir debuffeando a Alomomola con el plancha, como sabemos es un debuff de ataque garantizado, y Ariados es un Pokémon que es bastante frágil pero pega también bastante fuerte. Se ve obligado por esto a escudar el psíquico que, pese a ser Alomomola, no tener el bonus de tipo, igual hubiese casi debilitado, y nosotros ya dejamos pasar. No pasa nada, como habíamos hablado al comienzo, Alomomola tiene esta virtud de que sus stats defensivos le permiten aguantar cargados sin tener que utilizar los escudos, y así vean cómo alcanzamos a un segundo psíquico que, si el oponente no lo escuda, va a perder la ventaja de cambio, y si lo escuda está ya 2 escudos abajo, que es una ventaja inmensa. Incluso si tuviese un Charizard, creo que es algo manejable. Y para mi sorpresa entra un
jungler y decide abandonar el combate. Y para ir ya cerrando, tenemos la gran sorpresa de esta copa, la gran novedad de esta copa, Buzzwole, que es un Pokémon en un comienzo tanto difícil de obtener porque lo que requería haber asistido al GoFest para poder obtener la misión. Posteriormente estuvo en el evento global disponible para todos y uno, si tenía mala suerte, los IVs no te favorecían, había que apostar a hacer algún cambio, ojalá con amistad no tan alta. Y vean que el PC del Buzzwole rival es 1495, por lo tanto es un Buzzwole bueno para PvP, pero mal cálculo del oponente, no nos lanza la energía, piensa que nos puede farmear y es un KO simultáneo con la ventaja de que tenemos un escudo arriba. Ahora entra un Charizard oscuro que sabemos un solo cargado va a ser suficiente para debilitar ya sea a este Wormadam o al Medicham prácticamente, pero el daño de confusión va sumando, es un daño no menor. Y el Charizard se ve obligado a arrancar de un Wormadam. Cambia a Lickitung, le respondemos con el Medicham. No es necesario escudar estos golpe cuerpo porque sabemos que el escudo lo requiere Wormadam para poder farmear a este Charizard. Conectamos el psíquico y así dejamos este pequeño margen de energía que nos va a permitir llegar a un psíquico en CMP y así forzar al Charizard a hacer uso de energía si no quiere gastar el escudo. Y nosotros no lo escudamos, no es necesario porque los confusión van a ser suficiente. Este Charizard ya prácticamente energía no tiene, no va a alcanzar a llegar a los cargados. Y acá habían dos formas de hacerlo, simplemente seguir tapeando y con un confusión más debilitar o lanzar los dos cargados que teníamos ya listos. En lo personal lo encontré un equipo bastante entretenido de jugar. Lamentablemente no logré grabar combates contra Lead Slowbro, que fue uno de los comentarios que rápidamente salieron frente a este equipo, de que, claro, ¿qué haces contra un Lead Slowbro que es un lead que te complica tanto porque resiste todo a Alomomola y porque le resiste todo a Medicham? Y inicialmente yo también lo pensé, es un lead complicado, pero la verdad no lo es tanto. Tú puedes quedarte con Alomomola, jugar el 0 escudos, tirar un hidrobomba, va a dejar eso prácticamente debilitado el Slowbro. Algunos desean escudar incluso, lo cual es positivo. Si no lo escudan, quedan prácticamente debilitados. Tú entras con Alomomola para farmearlos de vuelta, puedes tanquearles un hidropulso sin problema. ¿Y qué es lo que sucede? Los dos pokés de atrás de los equipos que utilizan Lead Slowbro generalmente son débiles a Medicham. Y ahí es donde viene la gracia de poder jugar el 0 con Alomomola en el lead y así barrer con Medicham a los dos Pokémon detrás del oponente. Agradecimientos nuevamente a Sawyer por la recomendación del equipo y espero les haya gustado este video edición Copa Pasión. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. No olviden dar like y suscribirse si disfrutaron de este video. Hasta la próxima.